Buenas tardes, ingeniero. Bueno, aquí en este caso vamos a hablar sobre las antenas en banda ancha. Las antenas en banda ancha tenemos como definición por antenas de banda ancha que se entienden habitualmente aquellas antenas que mantienen algunos de sus parámetros, como pueden ser la impedancia, la dirección de principal de actividad, se mantienen constantes o con variaciones pequeñas en el margen de frecuencias. Otro concepto asociado es las antenas independientes de frecuencia. En este caso se trata de, de antenas con comportamiento lo cual no varía con la frecuencia. En este caso tenemos varios tipos de antenas de banda ancha. Vamos a empezar con las primeras antenas que, que, que eran las antenas de hilo, y entre estas está la antena de hilo largo, la cual esta antena va a estar formada por un hilo con varias longitudes de una onda terminada con una carga. El hilo y el plano de tierra forman una línea de transmisión con una impedancia característica que es la función del diámetro del hilo y la distancia en el del plano. La mayoría de ocasiones esos tipos de antenas se los utilizan para la recepción y se instalan junto a otras antenas que estén receptando iguales y van a estar direccionadas a diferentes zonas para poder receptar, y están controladas estas mediante un conmutador. Este tipo de antena es la mejor opción para rescatar señales débiles de bandas ruidosas, como son las bandas bajas de 160, 80 e incluso hasta 40 metros. Otro tipo de antenas tenemos la antena en V. Esta antena en V está formada por dos hilos de longitud que forman un ángulo respecto al el eje de la V del diagrama de radiación de la antena. Este diagrama de radiación se puede usarse como la superposición del diagrama de radiación de dos antenas de hilo, como podemos ver en la imagen de aquí. Otro tipo de antenas es la conocida antena rómbica, lo cual su comportamiento se analiza de manera similar a la de la antena V. En este caso, aquí como podemos ver en la antena rómbica, si el ángulo alfa, este ángulo de aquí es mucho menor o es ligeramente menor al ángulo de aquí, formando por el máximo del diagrama de radiación de cada uno de los hilos. Con la dirección del eje se consigue se consigue un haz elevado que, junto al efecto del suelo, se acaba convirtiendo en un haz de tipo pincel elevado respecto a la horizontal. Otro tipo de antenas tenemos las antenas bicónicas. Este tipo de antenas bicónicas se lo conoce, está basado en el hecho de que un cable más grueso ofrece mayor ancho de banda de impedancia que una de dipolo de hilo fino. Esta antena bicónica, como se puede observar en esta figura de aquí, se comporta como una guía de onda esférica, donde la impedancia de entrada de la antena bicónica infinita puede ser calculada por la relación entre la tensión de la corriente y los bornes. En este caso, la tensión de la corriente en los bornes puede ser calculada integrando el campo eléctrico. El campo eléctrico, como podemos observar en esta fórmula, y como ya lo acabo de decir, en la impedancia característica en cualquier punto R se lo obtendrá dividiendo la tensión sobre la corriente, o también con respecto a los ángulos utilizando esta fórmula. El siguiente tipo de antenas es la antena de tipo hélice. Un hélice es un resultado de bobinar un hilo conductor sobre el cilindro de un diámetro constante. Los parámetros que caracterizan a este tipo de antena son parámetros geométricos que hacen referencia al diámetro, a la separación de dos vueltas o paso de hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado, sea izquierda o derecha, así como podemos ver en esta imagen. Mire, tenemos la separación de los espirales, el diámetro de la esfera, si es el giro izquierda o derecha, y la longitud del hilo también. ¿Ya? Estos son los parámetros importantes en este tipo de antenas. En función de las dimensiones de la hélice existen dos modos básicos de funcionamiento, el cual es el modo normal y el modo axial. El modo normal se presenta cuando la longitud de onda es mucho mayor a las de las dimensiones de la antena, mientras que el modo axial se presenta cuando el perímetro de la circunferencia que forma la helicoidal es cercano a un largo de onda. Otro tipo de antenas son las antenas independientes de frecuencia, en la cual se establece un principio de Rumsey. El principio de Rumsey se trata sobre una antena cuya geometría puede ser descrita únicamente en función de los ángulos
y el cual tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia, ya que la geometría no varía al realizar un escalado. El comportamiento puede ser de banda muy ancha si toda la onda de corriente se propaga en la estructura. Esta decae rápidamente y al alejarse de los terminales de alimentación. Esto se consigue obligando a la estructura a radiar a lo largo del camino de las corrientes, de forma que la corriente disminuya con pérdidas de radiación. Otro tipo de antenas tenemos la antena espiral. La antena espiral pertenecen al tipo de antenas planas independientes de frecuencia. Este tipo de antena espiral está formado por una línea de transmisión espiral de dos hilos que gradualmente se va transformando en una estructura radiante o en una antena. Tengo aquí, por ejemplo, una antena de espiral de Arquímedes, como podemos observar en la imagen de aquí. Esa espiral de Arquímedes es apoyada en un plano de masa usando una cavidad metálica detrás de un espiral, el cual es muy utilizado para producir lóbulos unidireccionales. Son construidas fácilmente usando técnicas de circuito impreso y sus propiedades son similares a las de las antenas espiral equiangular plana. Otro tipo de antena es la antena sinusoidal, que igual ofrece algunas ventajas, como puede ser el gran ancho de banda y la doble progresión lineal o doble circular con una geometría de perfil. El rendimiento de las antenas independientes en este caso de frecuencia, como la antena sinusoidal, se ve muy alterada en presencia del plano de tierra. Esta antena también tiene una estructura autocomplementaria de 4 bracios, el cual va a ser alimentado de manera equilibrada y el cual su diámetro va a ser de 0.4 lambda o en la menor frecuencia de trabajo. Como otra antena tenemos la antena logoperiódica. La antena logoperiódica es un caso particular de antena autoescalable, donde la antena no es cualquier factor de escala K, sino para determinado conjunto de valores. En esa antena logoperiódica, estrictamente esta antena no es independiente de la frecuencia, sino más de la multifrecuencia. De todos modos, si las bandas en este caso son próximas a las antenas de banda ancha, el ejemplo más común es la de la agrupación de logoperiódicas mediante dipolos o de dipolos, como podemos observar en esta figura de aquí. Esta figura de aquí es una antena logoperiódica utilizando dipolos, y en cambio aquí en esta siguiente imagen se puede ver la respuesta ROE, que se muestra el gran ancho de banda. Igual esta antena es generalmente utilizada para sistemas de medida en EMC, o más conocidos como sistemas de compatibilidad electromagnética. Y como última antena tenemos antenas fractales. Algunas de esas antenas fractales pueden tener unas propiedades geométricas que permiten construir antenas de comportamiento de frecuencia. Una de estas propiedades son la autosemblanza y la propiedad fractal. La propiedad de autosemblanza es una propiedad que indica que el objeto está formado por réplicas de sí mismo a escalas más reducidas, mientras que la propiedad de fractal, que es la que más se utiliza en este caso de antenas, que se presenta diagramas iguales o muy parecidos en diferentes frecuencias de operación. En la siguiente figura nos va a mostrar una antena de monópolo inspirada en fractal de Sierpinski. Es un científico, Sierpinski es un científico polaco, el que se dedicó bastante al comportamiento del dipolo aislado, que hace veces a este tipo de antenas fractales. También debidamente diseñada se puede conseguir que para una banda de frecuencia centrada en la frecuencia 1 sea la estructura la responsable en asumir la radiación de la antena. Esto ha sido en todo con la exposición, ingeniero. Muchas gracias.